Hola, querida comunidad de audiolectores y audiolectoras. Hoy quiero que me acompañen a recorrer los pasillos de la vida de una autora que ha sido tantas veces ignorada como admirada. Una mujer que caminó entre el silencio impuesto y la fuerza de su palabra escrita. Me refiero a Helena Garro. Hablar de ella es hablar de contradicciones, de heridas abiertas y de una inteligencia que no pudo ni quiso adaptarse del todo a los moldes que le imponía su tiempo. Nació en Puebla, en México, en 1916, en una familia acomodada y mestiza, y desde niña fue testigo de tensiones sociales que luego marcarían su obra. Su infancia se desarrolló entre pueblos, montañas y tradiciones, en un país que aún olía a revolución, y eso forjó un modo de ver el mundo con más preguntas que respuestas. En su juventud se mudó a la Ciudad de México para estudiar en la UNAM, donde se vinculó con el mundo literario, artístico y político que la abrazó con una mano y la empujó con la otra. No se puede hablar de Helena Garro sin mencionar su relación con Octavio Paz. Se casaron en 1937, ella a los 21 años, y durante muchos años ella fue vista solo como la esposa del gran poeta. Pero mientras eso sucedía en la superficie, Helena Garro estaba tomando nota de todo, de los juegos del poder, de las máscaras intelectuales, de las tensiones entre las palabras y las acciones. Su matrimonio fue complejo, cargado de luchas internas, infidelidades y una constante pugna entre su deseo de escribir y el lugar que le era permitido ocupar como mujer. Tuvieron una hija, Helena, y esa maternidad también marcó su destino, especialmente cuando, con los años, madre e hija se vieron obligadas a huir y a vivir en el exilio, perseguidas, arruinadas, solas. Una tragedia casi literaria en sí misma. Helena Garro no solo fue novelista, fue dramaturga, cuentista, guionista, cronista y por encima de todo una observadora feroz de su tiempo. Y eso que muchas veces ese mismo tiempo la quiso dejar fuera. Participó activamente en las misiones culturales de educación en el México rural, lo que le permitió conocer de primera mano la vida en los pueblos, las creencias populares, el lenguaje oral, las costumbres y los miedos. Esa experiencia fue para ella una fuente profunda de inspiración y se refleja en casi toda su obra. Lo rural y lo mágico, lo político y lo íntimo, lo histórico y lo fantasmagórico conviven en su literatura sin necesidad de explicarse mutuamente. A Garro se la suele asociar con el realismo mágico, pero ella rechazó esa etiqueta con energía. Decía que esa clasificación era una invención del mercado editorial y que su literatura no era mágica sino política, profundamente política. Y es cierto, debajo de las apariciones, los sueños, los viajes en el tiempo y los personajes que parecen salidos de un cuento oral, hay una mirada crítica y dolorosa sobre el México autoritario, sobre la exclusión, la violencia, el racismo, la desigualdad. Garro no se quedaba en la belleza de la prosa, la usaba para denunciar, para resistir, para incomodar. Vivió muchos años fuera de México, especialmente después del movimiento estudiantil de 1968, cuando fue señalada como delatora por sectores de la izquierda, aunque nunca quedó claro qué papel tuvo realmente. Lo cierto es que quedó marginada, incluso exiliada de su país, empobrecida, olvidada por muchos. En ese tiempo, ella y su hija vivieron de prestado, en condiciones muy difíciles. A pesar de todo, siguió escribiendo. En su vejez volvió a México, pero ya no era la misma. Era una mujer herida, desencantada, con una obra poderosa a sus espaldas y muy poco reconocimiento. Murió en 1998 en Cuernavaca, en una casa humilde, en silencio, como si su país aún no supiera qué hacer con ella. A mí me parece que leer a Helena Garro es también un acto de justicia, porque detrás de cada una de sus historias hay una mirada que no teme entrar en la oscuridad, que no se conforma con lo evidente. Su literatura toca la memoria, lo no dicho, lo que se barre debajo del tapete. Nos habla de mujeres encerradas, de pueblos sometidos, de niños que ven más de lo que deberían, de tiempos circulares, de muertes que no se aceptan, y todo eso está dicho con una prosa hermosa, sutil, que parece flotar pero que corta como cuchillo.
Entre sus obras más destacadas quiero mencionar 6 que considero fundamentales para entender su universo. Los recuerdos del porvenir, escrita en 1963, o mejor dicho, publicada en 1963. Andamos huyendo, Lola, publicada en 1980. Testimonios sobre Mariana, 1981. La Semana de Colores, publicada en 1964. Un hogar sólido y otras piezas en un acto, escrita o publicada en 1957. Memorias de España en 1937 y nuevamente publicada en 1992. Estas 6 obras que iremos analizando en detalle revelan las distintas facetas de una escritora que fue muchas a la vez. Hija de la historia y enemiga del olvido, mujer desplazada y voz profética, testigo del poder y medium del pasado. Y como verán, cada libro guarda una forma distinta de mirar el dolor, el tiempo, la memoria, la política, la infancia, el amor, la desilusión. Y lo que a mí me pasó, queridas y queridos, es que mientras más la leía, más difícil me resultaba dejarla, porque uno empieza pensando que va a leer una historia y termina metido en una atmósfera donde todo es posible, pero nada es gratuito. Hay una sensación de vértigo, de verdad incómoda, de belleza en ruinas. Hay frases que se te quedan adentro como si fueran propias. Hay escenas que vuelven por las noches. Elena Garro tiene esa fuerza. No busca gustar, busca tocar. Así que los invito a que sigamos conociendo su obra uno a uno, libro por libro. Vamos a ir entrando en sus mundos, no con la intención de entenderlos del todo, sino de escucharlos, de dejarlos entrar. Porque como ella misma dijo alguna vez, yo no escribo para que me entiendan, sino para que me sientan. ¿Ya la han leído? ¿Tienen una obra favorita? ¿Les gustaría que la exploráramos en profundidad aquí en el canal Escúchame Leer? Cuéntenme, y si tienen a alguien que ame la literatura, no duden en compartirle este episodio. Entremos de lleno en la primera de las grandes obras de Elena Garro. Los recuerdos del porvenir, publicada, como ya dije antes, en 1963. Este libro no solo fue su debut novelístico, sino también una de las piezas más poderosas de la narrativa mexicana del siglo XX. Lo que van a escuchar no es un resumen ni una interpretación académica, sino una conversación íntima, una exploración desde lo que la obra me hizo sentir, pensar y preguntarme, porque los recuerdos del porvenir no se lee, se habita, se atraviesa, y cuando uno sale del otro lado, algo ya no es igual. Lo primero que me sorprende de esta novela es que no está narrada por una persona, sino por un pueblo. Ixtepec, el lugar donde ocurre la historia, es quien nos habla. Esa decisión cambia todo. Es como si el lugar tuviera memoria, como si las calles, las casas, los árboles y los campanarios recordaran cada susurro, cada traición, cada sombra que pasó por allí. El pueblo no olvida, y esa memoria colectiva se transforma en un personaje en sí mismo, omnipresente, omnisciente, melancólico. Lo que nos cuenta no es solo lo que pasó, sino también lo que pudo haber sido. Es un testigo fatigado que carga con el peso del pasado y se asoma a un futuro que ya se siente condenado. En este pueblo, la historia gira en torno a 2 fuerzas brutales, el poder militar y el silencio, porque en Ixtepec se vive bajo una dictadura local, un caudillo militar que impone su ley y su violencia y que convierte al pueblo en una especie de prisión sin barrotes. Los personajes están atrapados no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada decisión que toman parece haber sido decidida ya por otros. Cada esperanza se ve aplastada por el peso de la repetición. Y en medio de esa atmósfera cargada aparece el deseo, el amor, el misterio, la traición. Uno de los personajes centrales es Julia y su figura es inolvidable. Julia es una mujer deseada, observada, vigilada. Es un símbolo y una persona a la vez. Por momentos parece representar a todas las mujeres que son apropiadas, juzgadas, reducidas a objeto de deseo o castigo. Y al mismo tiempo tiene un carácter, una voz,
una tragedia propia. Ella se mueve entre hombres que la controlan, un hermano militar, un amante idealizado, un pueblo que murmura, pero lo más desgarrador es que nunca se le permite ser del todo libre. Su destino ya está decidido, como si naciera marcada. El tiempo en esta novela es extraño, como suspendido. No sabemos si lo que nos cuenta Ixtepec es algo que está ocurriendo, que ya ocurrió o que está a punto de pasar otra vez. Es como un bucle de dolor que se repite, donde los personajes no evolucionan, sino que giran alrededor de un centro que no cambia. Eso provoca una sensación de asfixia. Uno siente que el pasado no termina de pasar, que el presente está contaminado de todo lo que no se ha dicho. La historia no avanza, se estanca, se pudre, se reproduce en forma de rumores, secretos, traiciones. Elena Garro utiliza un lenguaje preciso, bello y cruel. No hay adornos innecesarios, pero tampoco sequedad. Cada frase parece tallada y hay momentos en que el relato se vuelve onírico, como si estuviéramos entrando en un sueño mal cerrado. Hay apariciones, hay personajes que se desvanecen, hay voces que vuelven del más allá y, sin embargo, todo eso no se vive como fantasía, sino como parte del tejido cotidiano del pueblo. Como si lo irreal formara parte de la lógica interna de la historia, como si en Ixtepec lo imposible fuera apenas un detalle. A lo largo de la novela uno se da cuenta de que no se trata solo de una historia local. Ixtepec es un símbolo del México autoritario, del México que repite sus errores, que silencia sus voces críticas, que oculta a sus víctimas, pero no es una novela que grita, al contrario, sus denuncias están envueltas en belleza, en ritmo, en dolor callado. Eso es lo que la hace tan poderosa. No hay panfleto, hay poesía, no hay discursos, hay escenas, y cada escena duele. A mí me impresionó mucho cómo Elena Garro logra mostrarnos las formas pequeñas y grandes de la violencia, desde la violencia estructural del poder militar hasta la violencia íntima de una familia, de una conversación, de una mirada. Todo está contaminado y a la vez hay una profunda compasión hacia los personajes. No los juzga. Incluso los más terribles están atrapados en sus propias tragedias. Esa mirada sin maniqueísmo, esa capacidad de mostrar lo complejo de cada destino es uno de los grandes logros de la novela. Hay algo también de teatro en esta obra. Los personajes entran y salen de escena. Hay repeticiones, hay silencios que hablan más que las palabras. Se siente la formación de Elena Garro como dramaturga. Bueno, lo fue. Es como si hubiera llevado a la novela esa estructura escénica donde el diálogo y la presencia corporal importan tanto como la narración, y eso hace que, como lectores u oyentes, sintamos que estamos ahí, en medio del pueblo, escuchando, espiando, aguantando la respiración. Para mí, Los recuerdos del porvenir no es solo una novela impresionante, es una advertencia. Nos dice que si no somos capaces de recordar de verdad, vamos a repetirlo todo, que la historia no es una línea recta sino un laberinto, que los pueblos también tienen alma y que esa alma guarda cosas que no se pueden borrar. Y por eso leerla hoy sigue siendo urgente, porque Ixtepec no está tan lejos como creemos. ¿Y tú? ¿Ya la leíste? ¿Qué parte te conmovió más? ¿Cuál personaje se te quedó grabado? Me encantará leer tus impresiones. Seguimos en este viaje por la obra literaria de Elena Garro, y esta vez nos adentramos en una novela publicada mucho después de su debut, pero que conserva ese tono inquietante y al mismo tiempo sutil que la caracteriza. Hablo de Andamos huyendo, Lola, publicada en 1980, una obra que es menos conocida que Los recuerdos del porvenir, pero que contiene una densidad humana y política igual de poderosa. Aquí Elena nos saca de Ixtepec y nos lanza otro tipo de encierro, el del exilio, el de la persecución, el del miedo cotidiano. Esta novela es, si se quiere, un grito dicho en voz baja, una crónica de desplazamientos forzados, de huidas que no terminan, de identidades fragmentadas por la necesidad de sobrevivir. Desde el título ya sentimos el vértigo.
Andamos huyendo Lola. No suena a un nombre, suena a una confesión, a una urgencia, a una forma de vida. Y en efecto, lo que se despliega a lo largo de estas páginas es el relato de una mujer, Lola, y de su hija, quienes cruzan fronteras, países, idiomas, hoteles baratos, embajadas, sin lograr nunca encontrar un sitio seguro. Elena Garro no pone nombres explícitos a los perseguidores, pero sabemos de qué habla. De los años del autoritarismo, del México represivo, del exilio político, del señalamiento, de la soledad que viene cuando todos te cierran las puertas porque tu nombre se volvió peligroso. Y en ese contexto la novela se vuelve un espejo de la propia vida de Garro y de su hija Elena Paz. A través de una estructura fragmentaria compuesta de episodios breves y casi independientes, la autora logra una sensación de constante movimiento. Es como si el lector nunca pudiera sentarse, nunca pudiera descansar. Los escenarios cambian: París, Madrid, Nueva York, pero el sentimiento es el mismo: desarraigo. Lola y su hija se enfrentan no solo al idioma extranjero y al hambre, sino también a la incomprensión, al prejuicio, al abandono. Hay algo de Kafka en esta novela, en ese mundo de burocracias absurdas, de calles que no llevan a ningún sitio, de puertas cerradas, de gente que prefiere no ver. Lo más potente, para mí, es cómo Elena Garro construye a Lola como una figura entrañable y compleja a la vez. No es una heroína tradicional, es una mujer agotada, confundida, a veces contradictoria, pero también tierna, fuerte, llena de coraje. Su relación con la hija, a quien casi nunca se nombra, pero está siempre presente, es el hilo emocional de la novela. Es una relación de cuidado, de dependencia mutua, de ternura desesperada. Las dos se cuidan como pueden, con los pocos recursos que tienen, y lo que más emociona es ver cómo, a pesar de todo, siguen adelante, siguen andando. En muchos pasajes la novela parece más un testimonio que una ficción. Hay una sinceridad que duele. Sabemos que Elena Garro vivió años de exilio, de persecución, de pobreza extrema, y aunque ella insiste en que no hay que leer su literatura como autobiografía, es inevitable sentir que Lola es un espejo, una manera de contar lo que no podía decir abiertamente. Por eso el libro tiene tanta fuerza, porque no solo nos cuenta una historia, sino que nos confiesa una herida personal, política, histórica, y lo hace sin victimismo, sin retórica, con una especie de resignación lúcida. La crítica literaria ha señalado que Andamos huyendo Lola representa un cambio en la narrativa de Garro. Aquí ya no hay un pueblo mágico que recuerda el pasado, sino una ciudad fría que no tiene memoria. Ya no hay apariciones ni sueños premonitorios, sino maletas rotas, embajadas indiferentes, pasaportes vencidos. Es otro tipo de pesadilla, más tangible, más burocrática, y eso hace que el dolor sea más inmediato. Es un libro sobre lo real, pero también sobre la imposibilidad de pertenecer, sobre ser extranjera en todas partes, incluso en el país propio. Hay algo también muy doloroso en la relación entre la literatura y la necesidad. En varios momentos Lola intenta escribir, vender guiones, publicar algo que le permita comer, pero se topa con rechazos, editoras que la ningunean, instituciones que no entienden lo que quiere contar. Ese fracaso del lenguaje, del oficio literario, se siente como una traición más, como si, además de todo, también tuviera que perder su voz. Y sin embargo, el libro está ahí, escrito, vivo, como prueba de que no la perdió del todo. A mí me dejó una sensación muy íntima esta novela, no por sus giros narrativos que son mínimos, ni por la trama que apenas avanza, sino por cómo uno se siente dentro de ella, como si caminara al lado de Lola, como si arrastrara su maleta, como si sintiera el miedo de dormir en una pensión desconocida, como si intentara proteger a su hija con las pocas fuerzas que le quedan. Me hizo pensar en todas las mujeres que huyen con sus hijos, que cruzan fronteras, que sobreviven como pueden. Me hizo pensar en el exilio como una forma de existencia, no como un momento. Andamos huyendo Lola no es un libro cómodo, pero tampoco es un libro oscuro.
Tiene momentos de humor, de ternura, de ligereza. Lola no se entrega al drama, sino que sigue como si el movimiento fuera su única forma de resistir. Y eso en sí mismo es profundamente poético. Garro no necesita adornos, con pequeñas escenas, con frases simples. Logra transmitir la devastación, la esperanza, el cansancio y la ternura de una vida vivida a contracorriente. Queridas y queridos, esta novela me dejó pensando en cómo se sigue adelante cuando no hay lugar al que volver, en cómo se construye un hogar sin paredes, una familia sin país, una identidad sin papeles. Es una historia íntima, pero también profundamente política. Y aunque Lola parezca una figura pequeña, su resistencia silenciosa la vuelve gigante. Sigamos desentrañando la obra de Elena Garro, y ahora le toca el turno a una de sus novelas más íntimas, más misteriosas y también más dolorosas, Testimonios sobre Mariana, publicada en 1981. En este libro, Elena vuelve a su tono enigmático y reflexivo, donde los personajes no solo viven una historia, sino que la evocan, la reconstruyen y la cuestionan desde múltiples ángulos. No es una historia lineal ni definitiva, es un rompecabezas hecho con recuerdos, con fragmentos, con voces que se cruzan para intentar entender quién fue Mariana. Y como suele ocurrir con Elena Garro, en el intento de reconstruirla, terminamos entendiendo más bien como ópera la memoria, cómo se forman los mitos y cuánto daño puede hacer la verdad maldicha o malentendida. La estructura del libro es clave. Se compone de varios testimonios, como si fuera un archivo de declaraciones, donde distintos personajes relatan lo que vieron, lo que escucharon, lo que supieron o supusieron sobre Mariana. Pero lejos de aclarar, cada testimonio agrega una nueva capa de duda, una nueva interpretación, una nueva contradicción. Mariana no aparece directamente en escena, o al menos no como protagonista de su propia historia, sino que la vamos conociendo a través de las palabras de otros, y eso nos obliga a preguntarnos: ¿quién tiene el derecho de contar la vida de alguien? ¿Quién se queda con la última palabra sobre una persona que ya no puede defenderse? Mariana, la figura ausente y al mismo tiempo omnipresente, es una mujer marcada por el amor, la traición, la maternidad, el deseo y el abandono. Hay en ella una mezcla de fuerza y fragilidad que la convierte en un enigma. Los que la rodearon, amigos, familiares, conocidos, intentan apropiarse de su historia, dar su visión, justificar sus acciones o condenarlas. Y entre esas voces aparece también la figura de una hija que escucha, que recuerda, que busca comprender lo que se esconde detrás de cada relato. En ese gesto, el libro se vuelve también una búsqueda personal, una revisión de la memoria familiar. Uno de los temas centrales de Testimonios sobre Mariana es el juicio social. Mariana es juzgada por amar, por abandonar, por no ajustarse al rol que le tocaba cumplir como mujer, madre o esposa, y eso nos enfrenta como lectores con nuestros propios prejuicios. Nos hace pensar en cuántas Marianas han sido silenciadas, deformadas, mal narradas. Elena Garro, como en toda su obra, se resiste a las verdades únicas, a las simplificaciones. Aquí nos recuerda que cada vida está hecha de contradicciones y que las versiones no siempre buscan justicia. A veces solo buscan tranquilidad o revancha. Lo más inquietante de esta novela es que, al final, no sabemos quién fue Mariana en realidad, y quizás ahí está su fuerza. No necesitamos saberlo con certeza, porque lo importante no es su biografía, sino lo que su figura provoca en los demás: el deseo, la culpa, la admiración, el rechazo. Mariana se vuelve un espejo donde cada personaje se refleja a sí mismo. Y en ese juego de proyecciones, Elena Garro nos muestra cómo una mujer puede convertirse en mito, en escándalo, en mártir, en lo que sea, menos en lo que realmente fue. La prosa de Elena en esta novela
Es contenida, precisa, a ratos casi confesional. Cada testimonio tiene un ritmo particular, una voz diferenciada, lo que da la sensación de estar escuchando realmente a distintas personas. Hay en esas voces una humanidad compleja, contradictoria, muy bien lograda. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Todos están atravesados por heridas, miedos, secretos, y eso hace que la lectura sea absorbente, porque uno siente que está espiando conversaciones privadas, confesiones hechas al borde de la culpa. A mí lo que más me conmovió de este libro fue la presencia constante del silencio. No solo el silencio de Mariana, que no habla por sí misma, sino el silencio que rodea muchas cosas que no se dicen del todo. Hay palabras dichas a medias, frases que se interrumpen, verdades que se insinúan sin afirmarse. Y ese manejo del silencio, de lo que no se cuenta, es una de las grandes habilidades de Elena Garro. Porque uno como lector siente la tensión, la sospecha, la incomodidad, incluso cuando no hay ninguna escena violenta. Es un libro lleno de heridas abiertas, pero mostradas con sutileza. Otra dimensión poderosa de testimonios sobre Mariana es cómo trabaja la figura de la maternidad. Mariana es madre, pero no la madre idealizada, sacrificada, entregada que se espera. Es una madre que se equivoca, que toma decisiones duras, que se va, y eso no se le perdona. La novela no defiende ni condena su actuar, simplemente lo muestra. Y en ese gesto pone en evidencia la rigidez de los mandatos que pesan sobre las mujeres. ¿Se puede ser buena madre y al mismo tiempo elegir otro destino? ¿Quién decide qué significa ser madre? Son preguntas que atraviesan todo el relato. Me parece que Testimonios sobre Mariana es una de las obras más feministas de Elena Garro, sin necesidad de usar ese término de forma directa, porque lo que hace es dar espacio a una mujer compleja, conflictiva, ambigua, y no la doméstica, no la encierra en una moraleja, simplemente la deja existir con todas sus luces y sombras, y en ese acto hay una rebelión profunda contra la narrativa patriarcal que siempre ha intentado contar la vida de las mujeres como si fuera un cuento cerrado. Aquí no hay cierre, hay preguntas que siguen resonando. Queridas y queridos, esta novela me dejó pensando en nuestras propias memorias familiares, en las historias que nos contaron sobre nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías. ¿Qué tanto sabemos de ellas realmente? ¿Cuántas veces repetimos versiones sin preguntarnos qué hay detrás? Testimonios sobre Mariana nos invita a escuchar, a desconfiar de los relatos oficiales, a buscar las grietas. ¿La han leído? ¿Tienen alguna Mariana en sus vidas? Cuéntenmelo. Sí, cuéntenmelo. Y sentémonos con calma, con la taza de café cerca, para entrar en un libro que, aunque se publicó apenas un año después de Los recuerdos del porvenir, parece venir de otro mundo, más juguetón, más cotidiano, pero igual de perturbador si uno lo escucha con atención. La Semana de Colores, publicada en 1964. Es una colección de cuentos que tiene como centro la mirada de la infancia. Pero ojo, no se trata de relatos infantiles, ni de nostalgia dulce. Al contrario, Elena Garro pone en escena lo que los adultos ya no quieren ver y lo que los niños aún no logran nombrar. Son cuentos donde la frontera entre lo real y lo fantástico se desdibuja, como ocurre en la niñez, pero también donde se revela la violencia, la exclusión y la incomprensión que muchas veces acompañan al crecer. Desde el primer cuento sentimos que estamos entrando en un universo donde las reglas son otras, donde lo absurdo puede ser lo más lógico, donde los objetos cobran vida, donde los adultos parecen habitar otra frecuencia. La voz narrativa, en muchos casos, corresponde a niñas y niños, pero no como un recurso tierno, sino como una estrategia para mostrar lo que sucede cuando el lenguaje aún no alcanza para describir lo que se siente. Esa voz infantil permite que todo lo que en el mundo adulto sería censurado o reprimido se diga con aparente inocencia, pero con una carga simbólica enorme. Elena Garro logra que las palabras de una niña tengan el peso de una denuncia.
la carga de una herida, la lucidez de alguien que aún no ha sido domesticado. Uno de los cuentos más conocidos de este libro es La culpa es de los tlaxcaltecas. Qué difícil palabra, tlaxcaltecas, que ha sido muy comentado por su propuesta de tiempo roto, de una protagonista que vive en 2 siglos a la vez, el presente del México posrevolucionario y el pasado de la conquista. La protagonista, Laura, vive con un marido moderno, burgués, pero en secreto se sigue viendo con su otro esposo, un indígena que lucha contra los españoles. Ese cruce de tiempos no es una metáfora gratuita, sino una manera de decir que el pasado sigue ahí, latiendo bajo la superficie de lo cotidiano, que las tradiciones históricas se repiten en el presente doméstico, que el México colonial no se ha ido del todo, y Laura, atrapada entre 2 mundos, encarna esa fractura que todavía no cicatriza. Lo que une los cuentos de la Semana de Colores es esa manera que tiene Elena Garro de contar desde lo pequeño, desde lo doméstico, desde lo aparentemente simple para tocar temas enormes. En sus cuentos hay niñas que no entienden por qué su madre llora todas las noches. Hay empleadas que son invisibles para las familias que las contratan. Hay juegos que terminan en tragedia. Hay frases que duelen aunque no se digan con intención de herir. Y todo eso se cuenta con una naturalidad que desarma. No hay discursos, hay escenas. No hay explicaciones, hay gestos. Y eso hace que cada cuento nos quede rondando en la cabeza. Algo que me impactó en esta lectura fue la manera en que Garro muestra el racismo cotidiano. No el racismo explícito o institucional, que también está, sino ese desprecio sutil, esa indiferencia, ese paternalismo que se esconde en los vínculos entre patrones y empleadas, entre niños ricos y niños pobres, entre mujeres blancas y mujeres indígenas. Hay cuentos donde el desprecio se expresa con una sonrisa, donde el abuso se disfraza de costumbre, y eso duele más, porque nos obliga a mirar en nuestras propias casas, en nuestras propias frases hechas, y uno se pregunta cuántas veces fue cómplice sin saberlo. También hay en estos cuentos una dimensión femenina muy fuerte. Las niñas que narran están aprendiendo no solo a entender el mundo, sino también a ocupar un lugar dentro de él. Y ese lugar suele ser de sumisión, de obediencia, de silencio. Pero Elena Garro les da voz, les permite pensar, dudar, revelarse, aunque sea en secreto. Y en eso hay un gesto político claro. ¿Por qué mostrar a las niñas como sujetos pensantes, como testigos de la injusticia, como narradoras que no aceptan el mundo tal cual es una forma de resistencia? Y más aún cuando esas voces vienen de un México donde el rol de la mujer aún estaba fuertemente limitado. Me llamó mucho la atención la mezcla de ternura y crueldad que hay en algunos cuentos. Hay momentos en que uno se ríe con la lógica infantil, con las ocurrencias de los personajes, con sus ideas sobre el amor, la muerte o la religión. Pero enseguida viene un giro, una frase, una imagen, que nos recuerda que esa infancia también está rodeada de dolor, de abandono, de violencia simbólica o física. Elena Garro no idealiza la niñez, la muestra como un territorio ambiguo, donde lo maravilloso y lo terrible conviven sin distinción clara. Y eso es lo que hace que estos cuentos no se olviden. La Semana de Colores también es un retrato social, porque aunque el foco esté en la infancia, el fondo es siempre el México desigual, dividido, violento. Las casas ricas y las casas pobres, las calles asfaltadas y los caminos de tierra, los apellidos que abren puertas y los cuerpos que las cierran. Elena Garro no lo dice con consignas, sino con escenas, pero esas escenas hablan y una siente que cada cuento, aunque breve, es una especie de radiografía del país. Y lo más triste es que muchas de esas imágenes siguen vigentes. A mí este libro me dejó una mezcla de emociones. Por momentos me reí con las ocurrencias de los personajes infantiles, con su forma de nombrar el mundo, con sus preguntas absurdas, pero al mismo tiempo me incomodó esa sensación constante de amenaza, esa fragilidad, ese saber que en cualquier momento la fantasía se puede romper. Es un libro que se lee rápido, sí, pero que se queda largo tiempo adentro.
y me hizo pensar en mi propia infancia, en lo que entendía y en lo que no, en las cosas que me explicaban mal, en las que aprendí solo, en los silencios que nadie quería tocar. ¿Y ustedes qué han sentido, qué sintieron al leer La Semana de Colores? ¿Tienen un cuento que no pueden sacar de la cabeza? ¿Les gustaría que analizáramos alguno en particular más a fondo? Demos un giro muy especial en nuestro recorrido por la obra de Elena Garro, porque nos adentramos en su faceta como dramaturga, que fue, de hecho, uno de sus primeros lenguajes literarios. En 1957, mucho antes de que se publicara su célebre novela Los recuerdos del porvenir, Elena ya había irrumpido en el teatro con Un hogar sólido y otras piezas en un acto, un conjunto de obras breves que, con el paso del tiempo, se han convertido en joyas del teatro mexicano por su frescura, su hondura simbólica y su manera única de usar la escena como espacio de reflexión, de ironía y de crítica. Estas piezas, aunque pequeñas en extensión, abren enormes puertas hacia mundos internos cargados de sentido, como si en pocos minutos pudiéramos asomarnos al alma colectiva de una sociedad encerrada en sus propias contradicciones. La obra que da título al conjunto, Un hogar sólido, es una maravilla de síntesis teatral. Todo ocurre en el cementerio. Allí los muertos de una misma familia conversan tranquilamente bajo la tierra, esperando a que lleguen más parientes. Y en esa espera se revelan secretos, rencores, frustraciones, deseos que no murieron con los cuerpos. La genialidad de Elena Garro está en hacer del más allá un espacio cotidiano, incluso familiar, donde los muertos no son aterradores, sino entrañables, reflexivos, algo cínicos. Pero también es un lugar donde queda expuesto lo que en vida no se podía decir. La muerte, en vez de apagar las tensiones, las ilumina con una crudeza serena. El contraste entre el tono ligero de la conversación y el peso de lo que se dice es lo que hace de esta obra algo inolvidable, porque mientras los muertos hablan de sus costumbres, sus herencias, sus recuerdos, también queda claro que lo que llamaban hogar en vida era un lugar lleno de imposiciones, de hipocresías, de silencios cómplices. Y lo más inquietante es que el ciclo no se rompe. Están esperando que la siguiente generación llegue al cementerio para seguir la cadena. ¿Qué significa entonces hogar? ¿Qué se hereda realmente en una familia? ¿Se puede construir un espacio sólido si está fundado sobre la represión y la apariencia? El humor que atraviesa esta obra es sutil y punzante. Hay escenas que nos hacen reír, pero esa risa viene cargada de una tristeza profunda, porque en realidad nos estamos riendo de la rigidez de ciertas costumbres, del absurdo de los mandatos familiares, del peso muerto de las expectativas sociales, y eso en el teatro de Elena Garro se convierte en un arma poderosa. Ella no moraliza, no sermonea, simplemente pone a hablar a sus personajes y deja que sean sus palabras las que revelen la podredumbre que hay bajo los rituales del buen nombre y la buena educación. En otras piezas del mismo volumen, como El árbol o Los perros, Garro vuelve a mezclar lo cotidiano con lo simbólico, lo absurdo con lo profundamente real. Son obras que se podrían montar con pocos recursos, una mesa, unas sillas, unas luces, pero que requieren una gran sensibilidad para captar las tensiones internas que cruzan a los personajes, porque lo que se representa no es tanto una historia, sino un estado emocional, una herida social, una pregunta ética. Y ese es uno de los grandes méritos de Garro, su capacidad para construir teatro de ideas sin volverlo abstracto, sin perder la calidez del diálogo humano. En estas piezas también aparece la figura femenina con una fuerza particular. Mujeres encerradas, mujeres que obedecen, mujeres que se cansan de obedecer, personajes que a veces no tienen nombre, pero sí tienen voz. Y en esa voz hay deseo, hay miedo, hay rabia. Elena Garro les da un lugar en la escena que en muchos hogares y en muchas historias se les ha negado. Las hace protagonistas no por su heroísmo, sino por su mirada.
y en sus palabras, a veces simples, a veces cargadas de ironía, encontramos una crítica silenciosa al orden patriarcal. Lo que me pasó al leer Un hogar sólido y otras piezas en un acto es que sentí que cada obra era como una especie de aguijón, pequeño, discreto, pero capaz de dejarte pensando por días, porque uno termina la lectura y se queda con preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Hasta qué punto repetimos los guiones familiares? ¿Qué lugar ocupamos realmente en nuestras casas? ¿Qué cosas nos acompañarán incluso después de muertos? Son preguntas que no se gritan desde el escenario, pero que retumban después en el corazón del espectador o del lector. Otra cosa que me gustó mucho fue esa forma que tiene Garro de jugar con el lenguaje escénico. No necesita grandes escenarios ni tramas complicadas. Lo suyo es el gesto, la insinuación, la pausa. A veces un personaje calla y eso dice más que cualquier monólogo. Hay una teatralidad muy sutil, muy de fondo, que se basa en la tensión entre lo que se dice y lo que se oculta, y eso requiere una lectura o una puesta en escena muy atenta, muy sensible, para que no se pierda esa delicadeza. Elena Garro no fue solo una gran narradora, fue una creadora de mundos, y en estas piezas breves lo demuestra con una claridad impresionante, porque logra que el lector o el espectador entre en contacto con zonas que muchas veces evitamos mirar: el peso de la familia, la muerte como continuidad del mandato, el deseo como subversión, el absurdo como espejo de lo real, y todo eso cabe en una obra que dura apenas unos minutos. Esa es su genialidad. ¿Conocían esta faceta teatral de Elena Garro? ¿Han leído o visto algunas de estas obras montadas? ¿Les gustaría que analizáramos alguna escena o fragmento más a fondo? Cuéntenme qué les pareció este encuentro con sus piezas teatrales. Y si alguien ama el teatro que cuestiona sin gritar, que incomoda sin violencia, compártanle este episodio. Nos queda aún una obra más para cerrar este recorrido: Memorias de España, 1937. Hemos llegado al último tramo de nuestro viaje por las 6 obras más significativas de Elena Garro, y lo hacemos con un texto distinto, un testimonio en carne viva, publicado muchos años después de haber sido escrito. Me refiero, ustedes ya lo saben, a Memorias de España, 1937, editado, fíjense, en 1992, pero gestado a partir de una experiencia que la marcó profundamente: su viaje a la Guerra Civil Española como parte de la delegación mexicana en el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Lo que encontramos en estas memorias no es una crónica histórica fría, ni un ensayo político, ni un diario de viaje clásico. Es más bien un texto íntimo, apasionado, desbordado a ratos, que mezcla la observación con el desconcierto, el entusiasmo juvenil con una intuición trágica del fracaso político y humano. Lo que más impacta al entrar en estas páginas es el tono. Elena Garro tenía poco más de 20 años cuando viajó a España y, sin embargo, su mirada no es ingenua. Desde el principio se siente su incomodidad con las consignas vacías, con los discursos que se repiten sin contacto real con la tragedia cotidiana. Ella, que no pertenecía al aparato oficial de la izquierda mexicana, se sintió una intrusa, una observadora incómoda que no encajaba en las fotografías de grupo, y eso se nota. Estas memorias están llenas de situaciones donde el entusiasmo revolucionario se deshace ante la realidad del miedo, del hambre, de la represión que también venía del bando correcto. En ese contexto, Elena Garro nos ofrece escenas conmovedoras: un niño que le pide pan, una mujer que esconde libros, un soldado herido que se aferra a una frase aprendida. Son momentos breves, cargados de tensión, que revelan lo que a veces los discursos políticos no quieren mostrar: que en la guerra se pierde algo más que la vida. Se pierde la confianza, la inocencia, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Elena, con su estilo fragmentario y directo, va construyendo una especie de mapa emocional del desencanto, sin por eso volverse cínica ni descomprometida. Lo interesante es que estas memorias no fueron publicadas en su momento. De hecho, pasaron décadas guardadas, silenciadas, tal vez porque no encajaban con la narrativa heroica que muchos querían contar sobre la Guerra Civil Española. Elena Garro no glorifica a nadie, no idealiza. Lo que hace es narrar lo que vio, lo que sintió, lo que le pareció injusto, incluso cuando eso la dejaba sola frente a los demás. En cierto modo, Memorias de España, 1937, es también una carta de ruptura con los intelectuales de su tiempo, con esa izquierda masculina, elitista y muchas veces hipócrita que la marginó durante años. Uno de los elementos más conmovedores del texto es su tono de perplejidad. Hay momentos en que Elena parece no poder dar crédito a lo que ve, la contradicción entre lo que se predica y lo que se practica, la dureza de los controles internos, la falta de libertad incluso dentro de los bandos que decían luchar por ella. Y ese asombro no está escrito desde la superioridad, sino desde el dolor de alguien que quería creer, que viajó entusiasmada por la defensa de la cultura y se encontró con un escenario donde las ideas eran usadas para aplastar en lugar de liberar. También aparece el tema de la exclusión, que Elena sufrió en carne propia. Muchas veces se le impidió hablar, se le exigió callar o adaptarse, se le negó la palabra por ser joven, por ser mujer, por no estar afiliada. Y ese gesto se repite luego en su carrera, cuando fue arrinconada en los márgenes del canon, cuando su escritura fue silenciada o deformada por quienes controlaban el relato literario oficial. Estas memorias, entonces, son también una forma de reapropiarse de su voz, de dejar constancia de lo vivido, de decir, yo estuve aquí, vi esto y así lo recuerdo. Para mí, leer Memorias de España 1937 fue como abrir un sobre que alguien guardó en secreto durante años, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. No hay pretensión literaria, no hay adorno, hay honestidad, hay urgencia, hay rabia contenida. Uno siente que Elena Garro no escribe para agradar, sino porque necesita contar lo que se calló demasiado tiempo. Y eso le da al texto una fuerza testimonial impresionante, a veces desorganizado, a veces desgarrador, pero siempre necesario. Además, es un texto que permite comprender mejor su obra posterior. Muchas de las obsesiones que atraviesan sus novelas y cuentos, la traición, la vigilancia, la memoria fragmentada, el poder que oprime desde dentro, ya están presentes aquí, en forma casi embrionaria. Es como si en este viaje a la España en guerra hubiera encontrado el germen de todo lo que luego desarrollaría en su literatura. Y eso convierte este libro en una pieza clave para quien quiera entender no solo a la escritora, sino también a la mujer que vivió en tensión constante con su época. Queridas y queridos, Memorias de España 1937 no es un libro más, es un testimonio que incomoda, que desarma, que contradice. No busca enseñar, busca dejar constancia, no pretende cerrar un relato, sino abrir preguntas. ¿Qué vemos cuando miramos de cerca una causa política? ¿Qué silencios estamos dispuestos a tolerar en nombre de una bandera? ¿Qué pasa con quienes no encajan en el relato oficial? Elena Garro las vivió todas y nos las cuenta aquí, sin red, sin filtro, con una voz que por fin se escucha clara. ¿Y ustedes conocían este libro? ¿Lo han leído o les gustaría hacerlo después de este análisis? ¿Han vivido alguna vez una experiencia donde lo que parecía justo desde lejos resultó más complejo al acercarse? Compártanme sus impresiones, que aquí seguimos escuchándonos. Con esta obra cerramos el recorrido por 6 de las piezas más importantes de Elena Garro, pero su legado da para mucho más. ¿Quieren que exploremos otros textos suyos? Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, quiero contarles algo importante antes de que sigamos profundizando
en el mundo de Elena Garro. Como saben, este canal está dedicado a compartir con ustedes lecturas y reflexiones sobre grandes autores y autoras, pero también hay ciertas limitaciones que debo respetar. En el caso de Elena Garro, por razones legales vinculadas a los derechos de autor, no me es posible leer sus obras en voz alta directamente en el canal, aunque me encantaría compartirles fragmentos enteros de sus cuentos, novelas o piezas teatrales. La ley protege su legado de una manera que impide que lo haga como normalmente lo haría con autores en dominio público. Es por eso que he elegido otro camino, el de análisis, la conversación, el acercamiento desde la lectura crítica y emocional. En lugar de simplemente narrar sus textos, me he propuesto traerles una mirada profunda, cercana y reflexiva sobre lo que sus obras provocan, los temas que aborda, el estilo con que escribe y la forma en que sus personajes siguen resonando en nuestro presente. Lo he hecho desde la experiencia lectora, desde lo que me tocó como lector y desde lo que observo que sus libros aún despiertan en quienes se acercan a ellos. Así he podido construir con ustedes una especie de mapa sensible de Elena Garro, donde cada uno de sus libros abre una nueva puerta para pensar, sentir y debatir. Mi intención con estos análisis es invitarles a leerla por su cuenta, a buscar sus textos, a conversar sobre ellos en comunidad, porque si bien no puedo prestarles mi voz para leerla literalmente, sí puedo usarla para acompañarlos en el camino hacia su obra, y créanme, vale la pena. Cada uno de sus libros, desde Los recuerdos del porvenir hasta Memorias de España 1937, tiene algo que decirnos hoy, algo incómodo, hermoso, urgente. Gracias por comprender estas decisiones y por seguir aquí escuchando, compartiendo y dejando que la literatura nos toque de muchas otras maneras.